En esta sesión veremos las preposiciones de movimiento o de dirección. Este tipo de preposiciones de movimiento o dirección se utilizan para mostrar movimientos de un lugar a otro. Estas preposiciones se usan con mayor frecuencia con verbos de movimiento y estas preposiciones se encuentran después del verbo. Estas son las preposiciones que al cerebro hispano le cuesta mucho adaptar a su sistema cognitivo lingüístico. Estas sí van a requerir de mucho esfuerzo, de mucho estudio y de identificarlo dentro de las memorizaciones. Las equivalencias son similares, pero sí tienen grandes diferencias en las interpretaciones y, sobre todo, en la cantidad de palabras que se requieren dentro del español que no se compara a las menos que son en inglés. Recordemos que la preposición en inglés es determinante y esta me conecta con muchas cosas. Estas preposiciones son importantes. Comenzaremos, por supuesto, con la preposición to, pero las que veremos después de la preposición to, sí de verdad necesita integrarlas a su sistema lingüístico. Comenzamos. Comencemos dándole un pequeño recordatorio de la preposición to. To es la preposición de movimiento o dirección más común. Entre las formas de interpretar se encuentran el a, hacia, dirección a. Siempre indica movimiento. Se utiliza to para mostrar movimiento en una dirección específica. I go to school by bus. Voy a la escuela en autobús. You walk to work every day. Caminas al trabajo todos los días. They came to the wedding. Vinieron a la boda. Ahora vayamos con across. Esta sí tiene que ver con el de cruzar la calle. Veamos los ejemplos. Across, al otro lado de un lado a otro. Across se utiliza para indicar movimiento hacia el lado opuesto. The boat will take you across the river. El barco te llevará al otro lado del río. You must walk across the street at the crosswalk. Tienes que cruzar la calle por el cruce peatonal. Aquí tenemos que across, por supuesto, esta sí es una de las preposiciones que sí habla del cruzar, sí, cruzar la calle, across the street. Across también cumple con función de otra estructura. Por el momento la estamos viendo como una preposición, pero esta sí la tiene que integrar a su lista de palabras determinantes y observarla y tenerla como una preposición. Esta, por supuesto que sí marca una diferencia con el español. El que solamente across del español sea al otro lado de, mire cuántas palabras se requieren en español cuando esta solamente es una. La otra es cruzar la, across street. Entonces, esta es muy importante y que vaya definiendo entre lo que necesita expresar en español que en inglés solamente la tiene con esta preposición across. Insisto, agréguela a su sistema lingüístico cognitivo. Continuamos. Ahora veamos along, a lo largo de. He's walking along the path. Él está caminando a lo largo del camino. The street runs along the seafront. La calle va junto al paseo marítimo. Es importante que along sí logre distinguir entre along y long. ¿Por qué? Porque en ocasiones también hay along, que esto es el artículo más una preposición o adjetivo. En esta es solamente una sola palabra, along. Esta es una preposición y esta preposición va en el lugar donde las preposiciones deben de ir. Por eso es importante que defina en los inicios de cada clip en dónde van. Solamente requiere de cierta atención. Las memorizaciones, si la está haciendo, el cerebro va a hacer esta igualdad, este match, pero es importante que lo concientice por al menos unos 5 o 7 minutos cuando le toque estar estudiando sus preposiciones. Hacerse consciente desde el español para tener la mezcla en inglés. Along es la preposición que se va a estar confundiendo con long o cuando tengamos la conjugación along. Entonces hay que estar muy atentos a estos y marcar esa diferencia. Lo que nos va a ayudar siempre será no salirnos de los 6 elementos. O es una o es otra. Si tengo los 6 elementos no necesito de mayor cantidad de estructuras gramaticales que estas. Continuamos.
vamos. Ahora tenemos around, alrededor de. Veamos algunos ejemplos. You must drive around the city center to reach the cinema. Tienes que conducir alrededor del centro de la ciudad para llegar al cine. Let's go for a walk around the park. Vamos a pasear por el parque. Around también ya tiene incluida, por llamarla de alguna manera, la preposición of. Around, alrededor de. You must drive around. De igual forma, nos va a servir esta preposición para complementar verbos. Por ejemplo, dar la vuelta. Turn around. Este es turn, girar, dar la vuelta. Entonces, around es algo que también tiene que tener claro que es una preposición en cómo lo estamos viendo. Ahora vayamos con down. Down puede interpretarse como abajo. Down indica movimiento de una posición superior a una posición inferior. I prefer to ride my bike down the hill. Prefiero ir en bicicleta colina abajo. We're going down to Florida this summer. Bajamos a Florida este verano. Down no es un verbo, es una preposición. Por lo tanto, el que yo le diga algo, bajar, que esto es una acción verbal, bajar, es dejar claro que down es una preposición. Por lo tanto, no me genera acción verbal. Si quiero una acción verbal, entonces tengo que complementarlo con un verbo. Entonces tomo un verbo, por ejemplo, ve hacia abajo, go down, o bájate, get down, put down. Siempre vamos a tener un verbo. Down no es verbo. Down es una preposición. Por lo tanto, puede complementar a un verbo de movimiento y este nos va a complementar o nos indicará que es la acción hacia abajo. Recuerde, down es preposición. Vayamos ahora con lo opuesto. Up. Up se interpreta como hacia arriba. Se utiliza para indicar movimiento de una posición inferior a una posición superior. I don't like riding my bike up these hills. No me gusta subir estas colinas en bici. We climbed the mountain this morning. Subimos a la montaña esta mañana. ¿Cómo podemos ver esta preposición hacia arriba? Aquí tenemos otro concepto muy prolongado del español que en inglés es representada por una unisílaba y además es una preposición. Por eso es que las preposiciones en inglés son una estructura determinante. Me está expresando muchísimo que en español necesito de diferentes estructuras cuando en inglés solamente me lo otorga la preposición. Es por eso que es fundamental que usted tenga dentro de su concepto no aprenderse gramática o la gramática que tenga, desapréndala. Enfóquela en los 6 elementos. De todos los elementos gramaticales que se puedan ver, todas tienen que ver con estos 6 elementos. Son los mismos, solamente que juegan diferentes roles. Es importante que up la tenga como la preposición que va a complementar la acción de un verbo. Por ejemplo, el verbo wake. Wake tiene que estar complementado por wake up. Este le genera, está el verbo y entonces se hace el complemento. Pero up solito no genera nada porque no es verbo, es una preposición. Necesita su verbo para que entonces este verbo nos indique a lo que va a ir hacia arriba. Como levantarse, stand up, get up. Por lo tanto, siempre será importante que lo tome en cuenta. Hurry up, apresurarse. Entre otros ejemplos que iremos viendo más adelante, pero que, como siempre insistiremos, aunque se moleste, que si está haciendo las memorizaciones, van a navegar, pero mire, tranquilísimos. Vayamos entonces con los siguientes. Las preposiciones, recuerde, son una estructura determinante. Con esto, si usted tiene clara qué es la preposición, cuando nosotros empecemos a ver entonces ahora el fraseo o el phrasal verbs, como se le llama, o los verbos frasales, es solamente identificar qué me genera, qué tipo de acción me genera esta preposición. Entonces, of es otra de las complementarias de un verbo. Con esto voy a formar los verbos frasales. Entonces, veamos algunos ejemplos. Of, su interpretación es más distante, más lejano. Ejemplos: get your feet off the sofa. Quita los pies del sofá. We get off the train next stop. Nos bajamos del tren en la siguiente parada. Of es algo que se va a alejar, ¿sí? El verbo es el que genera esta acción y of es despegar, es eliminarlo. Por ejemplo, si queremos decir quitar, ¿sí? Es decir, hay un objeto que quiero que se aleje del lugar donde está. Lo estoy explicando de una manera metafórica y
real. Entonces, take, que es el verbo tomar, take, si estoy hablando de un objeto en singular, take it, o sea, es decir, toma eso y sácalo, expúlsalo, aléjalo de allá, take it off. Es por eso que para el tema de las prendas de vestir, si alguien se está probando algo, oye, pues sí, ya quítatela, ¿no? Pues hay que pagarla. Okay, take it off, quítatela, ¿sí? Igual como el ejemplo que vimos ahora con el de los pies en el sofá, que se utilizó get off. También puede ser take, get off. ¿Y por qué en este caso get off y no take? Porque take sí tiene que ver con que agarre sus pies y los elimine y los quite. En este caso, como no los va a quitar, por eso se utiliza get off. Get porque no necesito de agarrarlos, simplemente yo voy a hacer un movimiento corporal que me ayudará a que yo quite los pies del sofá. Entonces, por eso es de que take off también se interpreta como despegar, porque take off, take es tomar y off se va, y por eso muchas veces lo va a tener como despegar. Y si habla con un objeto intermedio, take it off es quitar eso. También lo puede hacer en plural, take them off. Es las formas que por ahorita no estamos viendo los frasales, no se me vaya ahorita, no, estamos viendo las preposiciones que son determinantes para que convirtamos los verbos frasales. Por eso la importancia de distinguir sus interpretaciones del español. Continuamos. Past, por delante. Walk past the theater on the right and the bank is on the left. Pasa por delante del teatro a la derecha y el banco está a la izquierda. Go past Main Street and turn left at next street. Pasa por delante de la calle mayor y gira a la izquierda en la siguiente calle. Past no es verbo, no es past, esto sería un verbo, no. Tengo que tener un verbo para complementarlo con esta preposición y entonces ya genere la acción específica. Go past. Es importante que tenga esta distinción. Past no es verbo, no es past, porque es una preposición. Por lo tanto, como se interpreta en español es por delante, pasa por delante, go past, walk past. Estos son verbos de movimiento, go, walk. Entonces ya tenemos que es importante distinguir a estas como preposiciones y su función que se destaca al estar siendo complementos de los verbos. Vayamos a la siguiente. Towards, hacia, con dirección a. Aquí hago una acotación. Towards puede estar con S o sin S. Se dice que tenerlo sin S es incorrecto, pero esto lo alega más bien en el inglés británico. La sugerencia que se le hace es que lo haga con S. Aún pueda usted ver en algunas fuentes de consulta que puede estar sin S, que nosotros hemos investigado y sí le sugerimos que por ahora hágalo con S. Towards es un complemento word de la preposición to. Este es algo más específico de una dirección hacia, ¿sí? Towards. No es lo mismo que yo le diga a una persona go to the sea, ve a la playa, a que le diga ve hacia la playa, o sea, que vaya hacia introducirse al mar. Entonces esta sí ya tiene que ver towards, pero para no confundirlos, veamos los ejemplos. Towards, hacia, con dirección a. Who is that woman running toward us? ¿Quién es esa mujer corriendo hacia nosotros? Walk towards the sea and turn left at the first street. Camina hacia el mar y gira a la izquierda en la primera calle. Towards es una de las preposiciones más populares que existen en el inglés. Es muy importante que también la vaya agregando a su sistema lingüístico cognitivo. Continuamos. Vayamos con las últimas dos de este repertorio. Estas son fundamentales. Ahora sí, busque ejemplos durante los próximos días de cómo utilizar estas preposiciones porque son determinantes, populares en el inglés y quien las usa se escucha de escuela, se escucha que es una persona que está entrenando de una manera seria en el bilingüismo. Y estas son over and through. Over tiene diferentes funciones. Es una estructura muy versátil. Entonces le tenemos que prestar mucha atención. Se le conoce por lo general como adjetivo cuando califica algo. Ejemplo, game over. En este ejemplo, over está fungiendo como un adjetivo. Califica
significa a aquel objeto o sujeto. ¿Cómo está el juego? Terminado. Game over. Pero nosotros lo estamos viendo ahora como una preposición. Over es sobre, encima de, arriba de. Y es la preposición número 1 para la gente de habla inglesa. Entonces veamos algunos ejemplos, pero que más adelante en otros clips ahondaremos más en el uso de over and through. Por el momento, ejemplos de over. The cat jumped over the dog. El gato saltó sobre el perro. You must cross over the bridge. Tienes que cruzar por el puente. Si se da cuenta, se le dan interpretaciones, pero hace referencia al sobre, al encima, al pasar sobre, ¿sí? En esto sí como que se marca la diferencia en el de no tocar, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con esta latitud es over. Por lo tanto, recuerde, esta palabra cumple con diferentes funciones. Es de las más populares en el inglés. Ahora la estamos viendo como una preposición. Entonces, tiene que conceptualizarla, pero repito, veremos ejemplos más interesantes más adelante. Ahora vayamos con through. Through se puede interpretar como a través de o por. Through se usa para mostrar movimiento dentro de un espacio cerrado. You must turn on your lights when passing through the tunnel. Tienes que encender las luces cuando pases a través del túnel. She walks through the park on her way to work. Ella atraviesa el parque de camino al trabajo. Entonces, aquí como usted se dará cuenta, a través de, tengo que darle las interpretaciones. El a través es decir que atraviesa, ¿sí? Por lo tanto, no es una acción verbal. Atravesar, es que en español lo tenemos como un verbo, pero veamos que en inglés no. Recordemos que Chomsky coloca los verbos en último lugar y los verbos que destaca son los verbos modales. Por lo tanto, los verbos no son importantes. Importantes son los sustantivos, pero ya nos estamos dando cuenta del poder de las preposiciones. Mire cuánto nos aporta una preposición como through, como over, como before, behind. La recomendación es que estas preposiciones, estas que hemos visto en estos clips, sean o las convierta en parte de su estructura cognitiva y que las identifique en comparación con el español y que sepa perfectamente estas, en específico, todas por supuesto, pero through and over. Bueno, pues ya culminamos con esta parte de las preposiciones. Es importantísimo que vayan memorizando porque esto se va a empezar a poner todavía mucho más bueno. Así que a darle con todo, no se vaya a desanimar, al contrario, tenemos que estar memorizando y vamos a tener más comunicación. Estamos ahora sí que generando muchas estrategias para estar cada vez más cerca de ustedes y estar siempre conectados. Nos vemos pronto. Chao.